nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas. Y el gobierno mexicano no ha denunciado los actos como terrorismo. Tuvieron que pasar 36 horas, día y medio, para que la Cancillería corrigiera la postura, responsabilizara a la agrupación y señalara finalmente al terrorismo como una amenaza a la paz y a la seguridad. El presidente evitó pronunciarse sobre la guerra, dijo que México no tomará partido. El presidente, como sabemos, toma partido simplemente cuando el tema le conviene. La tibia postura del presidente López Obrador ante los ataques terroristas del grupo Hamás contra Israel ya trajo consecuencias. La embajada de ese país reclamó con todo después de que él dijo que no quería tomar partido en el conflicto. Sheinbaum pidió el reconocimiento de los dos estados, Israel y Palestina, y le echó la bolita a Naciones Unidas como la organización encargada de acabar con la violencia. México valida el terrorismo y la violencia del grupo Hamás, como ha querido establecer la Embajada de Israel, los medios de comunicación corporativos en México y también la derecha mexicana. ¿O será que esta afirmación que se ha establecido es maniquea, es manipuladora y tiene detrás favorecer una serie de intereses y una única ruta en la solución o no solución de este conflicto, que es la ruta de la violencia y de la ocupación normalizada de un pueblo a otro? De eso hablaremos en esta ocasión. Esto es El Rey. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de En Re. Somos Oscar Camacho, Alina Duarte y Azul Alzaga. Y vamos a hablar de esto, de lo que está hablando todo el mundo en los últimos días, en México particularmente, pero también en el mundo. Se ha estado debatiendo sobre cuál tendría que ser la posición frente al ataque que emprendió el grupo armado Hamás en contra de población israelí, en este ataque que no tiene antecedentes en las últimas décadas, que ha sido brutal, que ha generado una gran cantidad de muertes por asesinato de población civil en Israel. Este hecho, que fue condenado internacionalmente, incluido por el gobierno de México, ha tenido, sin embargo, matices en la forma de abordarlo. En el caso de México, la condena a la acción violenta del grupo Hamás no siguió con la validación, que eso sí pasó en otros países, la validación de que eso implica que Israel tiene entonces el derecho, digamos, o legítimo de defenderse como lo ha hecho. ¿Qué ha hecho Israel? Ha declarado la guerra, no contra el grupo Hamás, contra la población de Palestina en su conjunto. Ha bloqueado Gaza, el territorio de Gaza, y ha emprendido una serie de medidas que podrían ser calificadas directamente de exterminio. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? El gobierno mexicano, por un lado, condena, pero por otro lado, se pronuncia en favor de la paz, de una solución pacífica y no de la guerra. Absolutamente no de la guerra. Eso significa que tampoco toma partido por Israel, y eso ha causado una gran indignación y ha sido usada, desde luego, en el contexto que hemos hablado ya, por la derecha mexicana y por los medios de comunicación, también para desacreditar o intentar desacreditar una vez más al gobierno de López Obrador. Vamos a ir por partes. Esto no es, desde luego, una discusión que nada más involucre a México, sino en este momento al mundo por entero, en donde, Alina, pues hay una gran hipocresía, digamos.
Por decirlo Por menos. decirlo menos. Por decirlo menos. Hola, ¿qué tal, Azul Oscar? Pues efectivamente, lo que vemos durante los últimos días relativamente es nuevo, porque quisiéramos que se hablara más de este conflicto, de lo que realmente aparece en los medios de comunicación. Sin embargo, no necesariamente es un enfoque desde la perspectiva de los pueblos, desde la perspectiva de la justicia social. Es una perspectiva que conviene a uno de los dos actores que están sobre la mesa, en este caso el Estado de Israel. Vemos en los grandes medios de comunicación no han puesto punto y coma, en lo absoluto ha sido tal cual el repetir la postura de Israel, en este caso a través de su comunicado de la Embajada de Israel aquí en México, en la cual pronuncia indignación ante una postura, como bien lo señalas, Azul, que va muy encaminada a la misma postura que se ha tenido durante todos estos años, que es el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, escuchábamos al inicio algunos de estos sonidos, algunas de estas perspectivas que se han puesto mediáticamente como los salvadores, ¿no? Ahora vienen a legitimar a un Estado que está agrediendo no solo este fin de semana, no solo el fin de semana pasado, sino sistemáticamente y durante muchas décadas ha venido atacando a una población en la cual ha habido miles de muertos, la mayoría, más del 80% de quienes han perdido la vida son palestinos y palestinas, ¿no? Y eso incluye a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos, etcétera, etcétera. Entonces, los medios aquí en México de verdad han tenido una postura sumamente deleznable. Ha sido horrible ver cómo han transcrito este posicionamiento de Israel y también han apostado por el golpeteo interno. Es el uso faccioso de cualquier conflicto, sea en el país o sea en el extranjero, para golpear tanto esta postura que señalábamos de la administración obradorista como a la que ahora es la candidata, la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, la que virtualmente será la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien ha expresado en varias ocasiones estar orgullosa de sus raíces judías, lo cual no significa, ¿no?, que sea de tal o cual postura. Ser judío no lleva implícitamente el estar a favor de la ocupación de Palestina, ni mucho menos, y eso lo ha aprovechado muy bien la derecha, los medios de comunicación, para exigirle posicionamientos, pues obviamente cuando hablan de este conflicto no lo hablan, insisto, desde la paz, la justicia social, ni mucho menos, sino desde el respaldo irrestricto al gobierno de Israel, ¿no? Y eso ha legitimado durante décadas, sea las derechas, sea los medios de comunicación, una ocupación que ha estado silenciada desde al menos 1948 y que no ha chistado. Entonces, hoy es lamentable que, pues ya hablábamos aquí hace unas semanas, evidenciábamos que se necesitaba hablar con la urgencia con la que han hablado de Ucrania y Rusia, se requería hablar también de lo que está ocurriendo aquí a solicitud del presidente Gustavo Petro en la ONU. Eso está pasando, pero no necesariamente porque quieren llegar a una solución, y los medios de comunicación en México no han sido la excepción en esto que llamamos ese nado sincronizado, pero ahora a escala internacional, en una postura que beneficia obviamente primero los intereses de Israel en la región y segundo los intereses también, hay que decirlo, de Estados Unidos, que es quien realmente está financiando también ese conflicto desde hace décadas. Desde hace décadas. Creo que es muy importante, a partir de todo esto que planteas, Alina, tratar de recuperar lo que es la posición y la explicación de la posición del gobierno mexicano. Creo que van 2 días en donde lo hace explícito el presidente, apegándose a lo que es el artículo 89 de la Constitución y los valores a los que se tiene que sujetar el jefe de Estado mexicano, y que además estos coinciden de una manera extraordinaria también con el presidente que hoy tenemos en México, porque no lo han hecho en otros momentos necesariamente. Claro. Vamos a escuchar parte de lo que explica el presidente en estos días, el presidente López Obrador, sobre este tema. Nuestra política exterior se alimenta de principios, está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos nuestra los pueblos. Política, desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior,
en materia de asilo, para defender lo que fue la doctrina Estrada antes, nuestra política en los años 30 del siglo pasado, y la trayectoria de política exterior de México, que está en el artículo 89 de la Constitución. Es una de las facultades del presidente, pero me tengo que ajustar a esos principios que están ya en la Constitución, que son el fruto de nuestra historia política y quedaron plasmados en la Constitución. Bueno, pues ahí está esta explicación que deja pues muy claro que la posición de México se ajusta a pues, esta serie de valores que implican pues el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el uso de mecanismos pacíficos para la solución de conflictos y por supuesto el no uso de la violencia. Todo esto estaría pues en contraposición con lo que está haciendo Israel, por lo tanto México no toma partido y claramente ahí hay una posición también cuando dice el presidente, que esto probablemente no lo escuchamos, pero también estuvo en estos días, la ONU tiene que, y la comunidad internacional, que tiene una gran responsabilidad aquí, tiene que tomar un protagonismo que no ha tomado en toda la historia de este conflicto, que no ha tomado en pos de una solución pacífica del conflicto, ¿no? Y ahí me gustaría, Óscar, que habláramos entonces de... se habla como si de pronto este ataque de Hamas fuera por generación espontánea, ¿no? Desde luego no es así, creo que vale la pena hablar un poco de las condiciones en las que ya se encontraba toda esta zona, de las que nunca se habla mediáticamente a la hora en que esto sucedió. Y después, pues también nos podríamos ir hacia atrás, porque este no es un conflicto de estos últimos años, sino de un aliento tan largo como pueden ser 70 y más años ya en la historia mundial. Óscar, vamos primero contigo y luego... Sí, lo que hoy estamos viendo, a ver, partamos de que evidentemente nadie puede justificar un ataque de ningún tipo, sin ponerle calificativos, ¿no?, contra civiles, eso como dejándolo a partir de ahí. Pero ¿por qué se da este ataque? A ver, en Palestina se vive desde hace décadas una invasión, así hay que llamarle, una invasión de Israel a dos partes que conforman la Palestina, lo que es Cisjordania, que está en la parte interna del territorio, y lo que es la Franja de Gaza, que está pegadito a Egipto y en la parte más sur de todo lo que es el territorio conocido ahora como Israel y Palestina. Esas dos partes conforman la nación palestina. A lo largo de décadas, desde que Israel se instala como nación en este territorio que originalmente era la llamada Palestina, le dieron a Israel el 55%. La ONU determina en el 48 crear el Estado judío, el Estado israelí, y le dan el 55%. A los palestinos les dan el 44% y hay un 1% que es una administración internacional de Jerusalén que ya también desapareció. Desde entonces, Israel ha venido apropiándose poco a poco de territorio palestino. Del 44% que tenía Palestina originalmente, hoy le queda el 20% del territorio. Entonces, una demanda permanente de los palestinos es que Israel les devuelva los territorios, ya ni siquiera de lo que era antes la Palestina original, sino lo que se había pactado en el 48. Pero además de eso, hay otra demanda que es importante, que es que cese la ocupación israelí en Cisjordania y en Gaza. ¿En qué se refleja esta ocupación? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar haciendo un recorrido en Palestina durante varios meses y lo que yo vi es que muy claramente hay toda una ocupación que controla todo prácticamente en Palestina, una ocupación israelí. Por ejemplo, el agua la controla una administradora israelí que el agua de los mismos palestinos se los vende en 12 veces más cara a los palestinos que lo que esa misma administradora del agua les vende el agua a los
a los israelíes en su territorio, ¿no? En lo que ahora es Israel. Se han apropiado y han entubado el río Jordán para crear una serie de, le llaman ellos autopistas hidráulicas, que son tuberías que les llevan el agua desde arriba, desde el Jordán, a todo el territorio de Israel. Y de hecho hay una ironía, porque el Jordán debería desembocar naturalmente en el Mar Muerto, y se dice pues que ahora están matando el Mar Muerto ya con eso, ¿no? Cada vez baja más el nivel porque pues ya no baja el agua, entonces les han quitado el agua que de manera natural les correspondía. Todos los viernes los palestinos salen a protestar, y hay que decirlo aquí muy claro, los palestinos no tienen armamento, no tienen un ejército, no tienen incluso una policía, no se les permite tener una policía ni un ejército, y salen a protestar y tiran piedras. Pero ¿a quién le tiran piedras? Pues le tiran piedras a los tanques que permanentemente están haciendo rondines. Hay más de 1,000 llamados puestos de control, o como allá se les llama checkpoints, que impiden la movilidad libre de los palestinos en su territorio. No estoy hablando del territorio de Israel, estoy hablando del territorio de Palestina. Hay alrededor de 1,000 checkpoints y te pueden retener 1 hora, 2 horas o incluso un día y no dejarte pasar de un lado a otro. Cuando se realizan de pronto manifestaciones y los niños de 7, 8, 9 años le tiran piedras a los tanques que están invadiendo Palestina, detienen a los niños y los encarcelan por años. Hay una organización incluso que trabaja precisamente para liberar a los niños que son detenidos. Hay, por ejemplo, también una situación muy, muy grave, porque Tiro por Viaje están buscando cómo quitarle sus casas a los palestinos. En Jerusalén ha habido un despojo muy notorio. Llegan y te sacan de tu casa y te dicen: a partir de ahora esta casa le pertenece a esta familia israelí, ¿no? Y los palestinos se quedan en la intemperie. Entonces, la invasión, porque hay que llamarle de esa manera, es una invasión que tiene sojuzgado al pueblo palestino. Ahí está. Y de esto prácticamente no se habla, no se dice. Esta situación maniquea es como, lo voy a plantear un poco así, todo el mundo no ha tenido mucho reparo en el discurso pro-occidental en llamarle a Rusia invasor, ¿no? Y a los ucranianos un pueblo ocupado, invadido, atacado. Pero en el sentido contrario, no se le llama invasor en una misma situación a Israel, y no se le llama al pueblo palestino un pueblo ocupado, agredido, ¿no? Y cuando Ucrania ejerce su legítimo derecho a responderle a Rusia, es aplaudido. Pero cuando un grupo como Hamas, que es palestino, ejerce su derecho a responder ante esta invasión, entonces es condenado y se le llama terrorista. Creo que esta es la doble moral de la que estamos aquí también platicando, ¿no? Y que se refleja en los medios internacionales de comunicación. Por eso es muy valiosa la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir: somos pacifistas, somos neutrales. Creo que eso es valiosísimo. Sí, que no es un somos neutrales, de decir no nos queremos meter y nos lavamos las manos, o de no hay que pelearse, muchachos, ¿no? Sino de que, o sea, cuáles son las condiciones que permitirían tener una situación sustentable de largo plazo de paz en esa región, en una región donde nunca la ha habido. Y aquí hablas, Óscar, muy claramente de complicidad. Es un silencio mediático que no es una casualidad, y una complicidad también de la comunidad internacional. Claramente ya planteabas, Alina, Estados Unidos detrás de un Israel que ha permitido que Israel se mantenga de manera excepcional en un nivel de impunidad frente a lo que es la aplicación de la ley internacional, porque ha habido acuerdos, porque ha habido una vía política de la cual ha participado, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina, pero eso, o sea, si vemos las condiciones en las que se encontraba justo todo el territorio justo antes del ataque de Hamas, pues nos damos cuenta de que todo eso ha fracasado y que se ha venido cerrando las posibilidades. Eso solamente puede ser terreno abonado para la violencia, no para otra cosa. ¿Cuál ha sido el papel? Tratemos de recuperar un poco de lo que ha hecho esta comunidad internacional que ha permitido esto.
Sí, pues ya hace un recuento, ¿no? Es Óscar, de cómo ha venido este conflicto, es decir, hubo una migración primero judía hacia estos territorios, reclamando que era el territorio elegido por Dios para ellos, y eso permitió que se fueran generando esto que se denominó un conflicto, después vendría a ser entre desiguales, ¿no? Totalmente desigual, pero este conflicto árabe-israelí, árabe-judío, generó que hubiese varios intentos de negociaciones, que incluso se sometieran a resoluciones dentro de la ONU, planes que establecían modelos para la pacificación en ese sentido. Las tensiones se iban generando todos los días, ¿no? Porque no era que pudieran convivir en paz judíos y árabes, sino era una ocupación. Y en esa ocupación se generaban tensiones, intervino en ese momento la ONU con la resolución 181 en noviembre de 1947, en la cual se establecían estos dos territorios, dos estados, uno para los judíos, otro para los árabes palestinos, y a pesar de que se votó, no hubo consecuencias mayores. Israel siguió ocupando a tal grado que se constituyó a los pocos meses como el Estado de Israel, ¿no? Ya no eran dos territorios, se conformó el Estado de Israel en 1948 y eso fue derivando en esta ocupación sistemática durante muchos años y con la complicidad también de la comunidad internacional, que no chistó, no condenó absolutamente nada durante más de 70 años. Lo que estamos viendo es el cúmulo de esas indignaciones y también hay que entender esto. No es solamente si hay o no por parte de esta violencia del grupo de Hamas que está respondiendo de manera armada, es el cúmulo también y un respaldo también de cierto sector de la población palestina que en ese desespero ya no tiene absolutamente nada que perder. Este asedio del cual constata Óscar que estuvo ahí en territorio palestino, eso no sale en los grandes medios de comunicación. Hay un cerco no solo mediático, sino ideológico, porque también eso implica visibilizar esas relaciones de complicidad con un gobierno como el de Estados Unidos, que así como en su momento con la ultraderecha colombiana encontraban un bastión en Sudamérica, con todas las bases militares que tienen en Colombia, así es Israel en Medio Oriente, ¿no? La posición estratégica del territorio palestino entre Libia, Siria, Egipto, Jordania, ¿no? Todo esto, los ríos, esa ubicación es sumamente estratégica y ahí es a donde ha apostado Estados Unidos como tener una nueva colonia, ¿no? Eso hay que también entender, lo que no se entendería la respuesta del Mossad, del ejército israelí, de no ser por ese apoyo. Quien está pagando ese conflicto en gran parte son los impuestos de las y los estadounidenses que han estado financiando, y que la respuesta durante estos días del gobierno de Estados Unidos, de la administración de un Joe Biden, que se dicen que no están a favor de la guerra ni mucho menos, ha sido apoyar con más recursos, ¿no? Afortunadamente, no sé si decirlo así, está paralizado ahora por cuestiones internas el Congreso estadounidense y no se ha permitido avanzar en ese financiamiento, pero es un financiamiento que viene de manera sistemática. Y ahí me gustaría recuperar, esto no solo es la postura de México, sino además es la postura de México históricamente. México en su momento, en esa resolución en 1947, México está en contra de que se divida el territorio palestino, ¿no? Y eso, pues, sabemos que a lo interno tuvimos una guerra sucia, tuvimos desapariciones y persecuciones, pero la política mexicana exterior siempre estuvo marcada por la doctrina Estrada, eso no es nuevo, y se pronunció en contra de esta resolución de 2 estados porque se hablaba de la autodeterminación del pueblo palestino. Y después vino esto que se fue constituyendo una sede, una representación de la OLP, de la Organización de Liberación Palestina, y tuvo aquí a asentarse en 1973 y en 1975 estableció ya relaciones diplomáticas, pero vamos muy tarde haciendo justicia en el caso de Palestina. Fue hasta el 2013 que se estableció una delegación especial, presentaron cartas diplomáticas, pero es hasta este año, con esta administración, que formalmente se le llama Embajada del Estado de Palestina. Estamos hablando de que tiene meses que se le reconoció como un Estado de Palestina aquí en México.
Y eso habla nuevamente de la política exterior que se está tratando de impulsar desde esta administración, que obviamente ante todos los retrocesos y de derechización de la comunidad internacional, pues creo que vamos un poco lento en muchas cosas, pero en otras se ha dado pasos agigantados. Entonces también reconocer que ese paso de reconocer a Palestina como un Estado, aun cuando es observador ante las Naciones Unidas, eso es un paso tremendo. Entonces ahí son parte de estas complicidades, del silencio internacional, y quien hace unos días, y con eso cierro, reitero, ha sido Gustavo Petro, ¿no? Quien hace unos días decía así como un llamado urgente a crear 2 conferencias de paz, una en el tema de Ucrania y otra en el tema de Palestina. De ahí en fuera, la verdad es que el silencio por los grandes intereses del complejo industrial armamentista de Estados Unidos, y segundo, por todos los intereses de estos grandes empresarios israelíes alrededor del mundo, que a su vez ha generado uno de los más grandes movimientos de boicot, son esos intereses, ¿no? de los empresarios israelíes, que es el BDS Movement, el movimiento BDS, que es boicot, desinversión y sanciones, porque no solamente se apropian, ¿no? de algunos territorios, bueno, primero por la ocupación, es un claro llamamiento en contra de la ocupación a Palestina, y la otra es porque justo estos empresarios, pues con cero ética, andan pululando por el mundo, pero son un lobby muy importante, tanto en Estados Unidos como en el resto del continente. Un pequeñito agregado nada más, porque creo que sí es importante para entender el reclamo del pueblo palestino. Cuando, como señala bien Alina, se funda el Estado de Israel en 1948, a Israel se le asigna el 55%, como decía hace rato, el 44% a Palestina. Hoy, Israel ha ido ocupando territorio, y hoy a Palestina le queda el 20%. De ese 40% que de ese tenía. 40%, ¿no? O sea, es Y eso a importante pesar señalar. de que se ratifica, digamos, en otro acuerdo en 1967, que tienen que haber los 2 estados, luego las negociaciones del Campo David, que serían como las últimas grandes negociaciones con éxito políticas, pues se vuelve a establecer lo de los 2 estados, eso nunca se cristaliza en el lado palestino, y lejos de eso, pues lo que ha venido ocurriendo es la fragmentación de su territorio sistemática y la ocupación ilegal con los asentamientos. Entonces, eso habla, pues, evidentemente de una gran complicidad, una gran hipocresía, pero, y aquí yo, partiendo de esto que planteabas, Alina, sobre los intereses que hay ahí atrás, que están al acecho también, no es nada más nos hacemos los locos, ¿no? Sino, yo creo que ha habido muchos cuestionamientos sobre específicamente esto que pasó, esta iniciativa del grupo Hamás en este momento, en condiciones en donde se rompe por completo o se muestra de un nivel de vulnerabilidad la inteligencia y la fuerza israelí, que ha generado muchos cuestionamientos, es decir, qué otros intereses o qué puede haber estado detrás, a quién favorece un ataque como este, que desde luego al pueblo palestino no. No, claro. En el terreno de la hipótesis política, pero que está muy cercano a la realidad, hay que decir que resulta absolutamente sospechoso que en un momento en el que el líder de Israel, Netanyahu, está en una situación de precariedad política, cuestionadísimo por los grupos incluso de derecha y de ultraderecha que están inconformes, en donde está peleándose por reformar los poderes de la Corte para tener más poder él en el ejercicio de todo lo que es el poder ejecutivo. Justo en el momento en el que hay mayor debilidad, resulta sospechoso que las grandes instituciones de seguridad o operativos de seguridad que Israel ha tenido hayan fallado. O sea, el Mossad no pudo detectar que entraban supuestos morteros o cohetes a Gaza, ¿no? El famoso gran escudo que protege del lanzamiento de misiles, pues dejó pasar hasta un parapente, ¿no? Todo lo que son los aparatos de seguridad de Israel fallaron de repente. O sea, ¿realmente fallaron o los hicieron fallar desde adentro? Porque resulta que después del ataque de Hamas, lo primero que hace Netanyahu es decir, olvidemos las diferencias que tengamos, estemos unidos. O sea, el clásico discurso que
pues a lo largo de la historia hemos escuchado de cuando se recurre a una agresión o a un ataque en contra de un pueblo para que el líder, el que controle el poder, llame a todos, ahora sí, únanse conmigo, ¿no? Y lo que está sucediendo es que de este ataque el que más favorecido está saliendo es Netanyahu, paradójicamente, ¿no? ¿Sí crees que esa va a ser la salida para él? O, bueno, no sé, lo estaremos viendo, pero yo creo que eso también tiene dividido a los propios israelíes, ¿no? Y eso habla también de esto que muchos y muchas dicen ahora, la fascistización, ¿no? de la política, porque recordemos que si bien Netanyahu nos parece de ultraderecha, que está a favor de las ocupaciones y que no ha dudado un solo segundo en continuar con estas políticas de ocupación, hay sectores aún más radicales, ¿no? Y estamos en un momento en donde, recordarán, Netanyahu, uno de sus grandes aliados fue justamente Donald Trump, al decir, bueno, Jerusalén es de Israel, y abrió su embajada de Estados Unidos en Israel, también con los altos del Golán, en ese momento dijeron son de Israel, ¿no? Sin importarle que están en un conflicto ahí con Egipto, Siria y demás. Y ahora, bueno, no está un Donald Trump, digamos, en el gobierno, pero hay una gran ola fascista alrededor que también tiene estos discursos de ultraderecha sumamente radicales y que se han expresado a través también en estas alianzas, incluso en propia América Latina, ¿no? Que han, lo mismo es la política en torno a Venezuela que en torno a Palestina, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, con Nayib Bukele, que es de ascendencia palestina, su familia, y aún así no ha escatimado tener una postura abiertamente sionista, o Brasil también con Jair Bolsonaro en su momento. Entonces esos síntomas también impactan directamente en toda la parte geopolítica, y no sé si está creado o no desde adentro, pero sí es hablar también de que pues en algún momento hay que señalar eso, ¿no? La indignación del pueblo palestina. Ya no, yo entiendo que no quieran ya este diálogo, que nadie los ha escuchado, que nadie ha volteado a verlos durante más de 70 años, y que más allá de si es un grupo o no causando solamente los estragos y tiene nombre y apellido, lo cierto es que también el desespero de esta población es sumamente fuerte, ¿no? Entonces también eso hay que dejarlo sobre la mesa, su reivindicación y sus formas de lucha, que pues si bien efectivamente el grupo de Hamás no es sinónimo del pueblo palestino, a estas alturas también el desespero debe ser tremendo, ¿no? No tener, y además esto, los últimos años, como bien has ya señalado, Azul, se ha radicalizado este asedio, ¿no? Durante la pandemia se les impidió entrar medicamentos, pruebas COVID, agua simplemente, y durante los últimos días aún más, generando pues el perderlo absolutamente todo, ¿no? Ya no tienen nada más que perder, ya no tienen casa, ya no tienen territorio, pero tampoco tienen agua, no tienen energía eléctrica, no tienen comida, no tienen medicinas. Entonces también hay que seguir insistiendo en que si bien muchos y muchas creemos que a través del diálogo se puede lograr algo, es algo que la comunidad internacional tampoco le ha importado tener durante décadas. Y mira, nada más una cosita, cuando señalo esto de que resulta sospechoso que hayan fallado todos los instrumentos de seguridad de Israel, es porque hay que decir algo. Esto que hizo hoy Hamas no es nuevo, o sea, Hamas recurrentemente, aunque en menor medida tal vez, o a lo mejor por el impacto que hoy se vio, pero Hamas recurrentemente lanza un mortero, lanza cohetes, ¿no? Y en ningún caso había fallado el gran escudo de Israel que destruía los cohetes, ¿no? Claro. Sí ha sido recurrente de Hamas, pero pues no entraban, no perforaban la defensa de Israel, y ahora lo perforaron. De Hamas ahora y en otros momentos de los países árabes que poco a poco han ido dejando sola a Palestina, pero que en un momento, digamos, Israel tiene la experiencia de los ataques sorpresivos, ¿no? Exacto, no es como que... Exacto. Entonces, bueno, no, sí llama la atención, pero esto que dices es importante también, Alina, como para, digamos, a manera de cierre, entender la necesidad urgente de sí buscar otro camino, y se verá sin duda alguna en los próximos meses si la comunidad internacional está a la altura de las circunstancias, porque para el pueblo palestino, sin duda alguna, en menor medida, pero también para el pueblo israelí, y más allá de eso, las consecuencias de una escalada en este tema, en ese lugar del planeta, podrían ser muy, muy, muy graves.
Pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de ENRE. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Los esperamos a la próxima y lo invitamos a que nos vea en nuestras redes sociales de Raíz Media. Hasta la próxima.